12. La mañana era brillante en un ambiente caótico. Lee Won, quien fue guiado a otra habitación en lugar de la habitación desordenada, dio vueltas toda la noche, se durmió y finalmente se despertó. Cuando salí, frotándome los ojos hinchados, un hombre con traje estaba parado en el pasillo. No había uno al ver que los hombres intercambiaban esporádicamente miradas sangrientas mientras caminaban. Se movió con una cara de disgusto. Como de costumbre, tan pronto como salió de la habitación, el mayordomo que lo seguía lo condujo de inmediato al comedor. En la mirada punzante de los ruskis, caminaba con la espalda erguida. Lo primero que vio fue la espalda de César, quien estaba sentado de espaldas a Lee Won. El hombre que estaba parado a su lado e informaba algo en un susurro vio a Lee Won e inmediatamente enderezó la espalda y cerró la boca. Lee Won no estaba de buen humor, pero como la situación era la situación, fingió no saber y siguió adelante. Cuando Lee Won se sentó, César, que estaba mirando, abrió la boca. Se ha reforzado la seguridad. Ya lo sé. Había 3 o 4 hombres yendo y viniendo en el pasillo, y también había hombres con traje parados en cada esquina del comedor. Lee Won comenzó a comer con cara de renuencia, sintiendo que iba a tener una indigestión. Me dolió el corazón al pensar en estos hombres deambulando por la casa todo el día. César le dijo a Lee Won, quien en silencio cortó el pan y se lo llevó a la boca. No quiero hacer una cara tan molesta. La seguridad se reforzó porque estaba fuera de la mansión. El interior de la mansión será el mismo que antes. Cuando Lee Won volvió la mirada, añadió César. Probablemente sea el trabajo de un extraño, por lo que no hay nada de qué preocuparse siempre que se asegure de que el exterior de la mansión y el jardín estén seguros. César sonrió como si estuviera bien ahora. Lee Won no se rió, pero al ver a los hombres parados en una postura inmóvil, sorprendidos aquí y allá sin filtrarse, apareció a la vista. Lee Won giró la cabeza, sintiendo una extraña sensación, hacia el rostro de César que le sonreía sin tener en cuenta la conmoción a su alrededor. Después de que César se fue a trabajar, como había dicho, los hombres que habían estado caminando por la mansión desaparecieron en un instante. En cambio, la cantidad de personas que vigilaban el exterior de la mansión y el jardín parecía haber aumentado, pero Lee Won estaba satisfecho con no verlos frente a sus ojos. Debe haber estado confinado en la sala de estudio de todos modos, pero no tenía más remedio que estar preocupado. Al recordar lo que había sucedido en la mañana, sacudió la cabeza. Si me imaginaba algo así cada vez que salía del estudio, incluso pensé que sería mejor para mí quedarme adentro hasta que todo terminara. Negué con la cabeza como si tratara de sacudir mis pensamientos incómodos, cuando escuché un golpe afuera. Después de esperar un rato por una respuesta, la puerta se abrió y el mayordomo miró dentro. Lentamente empujaba su rostro hacia adentro, y cuando sus ojos se encontraron con Lee Won, pareció detenerse por un momento. El mayordomo, que volvió a su rostro inexpresivo habitual, abrió la boca. Tómate un descanso por un tiempo. Antes de que Lee Won pudiera hablar, trajo una bandeja y se inclinó cortésmente. Pensé que dejaría el auto atrás como de costumbre, pero hoy fue diferente. El mayordomo dejó la bandeja en el suelo donde estaba sentado Lee Won, enderezó la espalda y se sentó frente a él. Cuando Lee Won pareció sorprendido por la acción inesperada, colocó la taza de té frente a Lee Won. Lee Won se sorprendió una vez más. ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Fue difícil para Lee Won adaptarse fácilmente al cambio repentino en su actitud, quien siempre había despreciado a Lee Won con sus ojos blancos. Dijo el mayordomo con una cara inexpresiva ante la reacción de Lee Won, quien solo miraba desde lejos. Ayer, ¿realmente te sorprendiste? Con esas palabras, Lee Won entendió un poco. ¿Viniste a vigilarme porque tenía miedo de la reprimenda de César? Lentamente, escuché el sonido del té siendo vertido en la taza de té. El mayordomo sirvió té negro bien preparado con moderación y lo colocó frente a Lee Won. Es mi culpa que incluso te lastimaras. Lo siento. Al verlo disculparse cortésmente, Lee Won negó con la cabeza. No, gracias. No había nada malo con el mayordomo. Afortunadamente no faltaba nada. El mayordomo le sonrió a Lee Won por primera vez. Lee Won dijo mientras sostenía el té que el mayordomo lo había empujado. Beberé. El mayordomo asintió levemente con la cabeza a cambio de la recomendación. Mientras Lee Won tomaba un sorbo de té, el mayordomo, que lo miraba fijamente, abrió la boca. No esperaba que un abogado fuera tan bueno peleando. Ante las palabras de elogio dadas a la ligera, Lee Won aceptó el favor y sonrió cara a cara. Se trata solo de protegerse a uno mismo. Tuve suerte. Ante la respuesta de Lee Won, el mayordomo dijo de inmediato con una cara preocupada. ¿Hay algún artículo que falte? Lee Won asintió. Sí, los documentos importantes estaban allí. Estoy feliz. El mayordomo lo miró con ojos delgados. ¿Es eso así? Lee Won se llevó el auto a la boca. De repente, sentí un sabor amargo. ¿Bebiste demasiado té? Cuando pensó en César, a quien no le gustaba mucho el té que estaba preparando el mayordomo, sus ojos se nublaron de repente.
Li Won parpadeó y juntó las cejas. Pasó un silencio espeluznante y el mayordomo sonrió. Los ojos no están sonriendo en absoluto. De repente, me sentí mareado. Había 2 mayordomos delante de mí. Por un momento miró su taza de té. El té marrón vibró débilmente. ¿Qué es esto? Lee Won, que estaba a punto de levantarse, volvió a caer. Cuando lo pensé, ya había dejado caer la taza de té. El té caliente se derramó alegremente y se extendió sobre los papeles. Ah, es por eso que no quería comer mientras trabajaba. De repente, pensó más allá de su nebulosa conciencia. Poco después, sus ojos se cerraron y se derrumbó sobre el papeleo. El sedán negro estacionado a un lado del jardín estaba en silencio con el motor apagado. Un silencio sofocante inundó también el coche. El humo humeante del cigarro se extendió detrás del hombre que contenía la respiración con gran tensión. El hombre que estaba sentado en el asiento del conductor y escuchando atentamente se sobresaltó de repente. Al escuchar la situación a través de los auriculares en sus oídos, miró detrás de él a través del espejo retrovisor. Zar, el ratón mordió el queso. Después de eso, se escuchó una larga bocanada de humo. Pude ver al hombre de cabello platino en el espejo de la habitación con una leve mueca. César, que estaba hundido en su asiento, fumando un cigarro, abrió la boca. Entonces vamos a atrapar un ratón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debe estar aquí. Igor, el mayordomo, miró rápidamente alrededor del lugar. Recogió los documentos que pudo encontrar y rebuscó en los cajones. Debe haber estado escondido en alguna parte. Igor, que se había dado la vuelta a toda prisa, cayó al suelo con un dolor punzante. Su mirada agachada, agarrándose la espinilla, se volvió hacia Lee Won con rencor. Lee Won todavía estaba inconsciente. No podrá volver a sus sentidos fácilmente porque ha usado una droga fuerte. Igor se mordió el labio y lo miró. Todo por culpa de este hombre. Desde el principio, todo fue por este hombre. Debes dejar esta mansión. Igor rebuscó frenéticamente entre los papeles tirados en el suelo. No podía volver con las manos vacías. Tuchev estará enojado y su vida no estará garantizada. Entonces, Igor de repente encontró un sobre escondido debajo del sofá. En un instante, ambos ojos se iluminaron. Igor se inclinó tan fuerte como pudo y palpó el suelo. Sentí la sensación espesa del papel en la punta de mis dedos. Igor, que apenas sacó el sobre y abrió rápidamente el interior, abrió mucho los ojos. Eso es todo. Fue entonces cuando el rostro de Igor se iluminó. Estremecimiento. Fue entonces cuando escuchó un ruido de metal pesado sobre su cabeza. En el momento en que lo engullí, se endureció como estaba. En un instante, las largas piernas de los hombres que los rodeaban se reflejaron en el amplio campo de visión abierto. Mientras levantaba lentamente la cabeza, docenas de armas lo apuntaban directamente. Los oídos de Igor, congelados en contemplación, escucharon el sonido de pasos silenciosos. Hola, Igor. César entró entre los hombres que rápidamente se hicieron a un lado. El zar de plata le sonrió con frialdad. Finalmente, la cola está atrapada. Igor tragó saliva seca con el rostro pálido y cansado, pero no dijo nada. Se escucha un débil sonido de pasos. También se transmitía la vibración del cuerpo. De repente recordé un paseo en bote cuando era niño. Mientras sonreía levemente, sentí que alguien besaba suavemente mi cabeza. Mamá. Lee Won abrió lentamente los ojos. Alguien brilló a través de mis ojos. Era una cara familiar. Pero me tomó un poco más de tiempo averiguar quién era. ¿Estás despierto?, dijo amablemente. Lee Won parpadeó con ojos borrosos y lo miró. El temblor continuó. ¿Qué? Tomó algún tiempo darse cuenta de la situación. Movió la mirada en blanco y encontró su cuerpo envuelto en una manta primero. Entonces sentí un cálido calor en mi mejilla. Cuando levantó sus ojos somnolientos, finalmente vio el rostro de César frente a él. De repente mi mente brilló. Abrió los ojos y trató de levantarse. Sin embargo, el cuerpo envuelto en mantas fue todo lo que tuvo para retorcerse por un momento. César, que caminaba con Lee Won ante el repentino movimiento, se detuvo. ¿Cómo lo hizo? Va a ser. Yo, ¿tú por qué? Lee Won preguntó con urgencia, pero era solo un pensamiento. Su voz se filtró por todas partes y su boca estaba pesada. ¿Era tan difícil hablar? No pude entender por qué. Mi mente todavía estaba confusa y mi cuerpo todavía se estaba hundiendo. Lee Won gimió mientras arrugaba una profunda arruga en su frente mientras se obligaba a recordar los recuerdos. Enfoqué mi mente en la idea de ser interrumpido, pero no fue fácil. César dijo mientras Lee Won cerraba los ojos con un ligero suspiro. Está bien. Puedes dormir más. Lee Won se despertó a la fuerza y abrió la boca. Bájate, lo haré.
Lee Wan estaba molesto por la tranquila respuesta de César, como si aceptara la tontería de un niño. Pero lo que era aún más inquietante era su propio cuerpo, que era difícil de mover. ¿Dónde vamos? César respondió a Lee Wan, quien murmuraba impotente mientras estaba envuelto en una manta. En mi cuarto. Lee Wan parpadeó con sus ojos entreabiertos y susurró. Mi cuerpo es extraño. César dijo en un suave susurro. Está bien, así que descansa. Será por unos días. Lee Wan tuvo un pensamiento extraño ante la respuesta aparentemente natural. De repente, recordé la última taza de té que bebí. Claramente había algo en ello. Sabía terriblemente amargo. Lee Wan se resintió por no moverse como pretendía y agarró el hombro de César con todas sus fuerzas. El mayordomo. Lee Wan habló con dificultad. Te di un auto. Sí, lo sé todo. César soltó la mano de Lee Wan que sostenía su brazo y sonrió. No te preocupes, duerme. Porque me ocupé de eso. Los documentos están bien. De repente, Lee Wan sintió una extraña sensación de alienación. ¿Qué es este malestar? César lo miró con una sonrisa, pero tenía un mal presentimiento. Con suerte, así. ¿Ya lo sabía? César no respondió a las palabras difíciles. Solo sonreí brevemente. En un instante se dio cuenta. Todo está inventado por este hombre. Sentí como si mi sangre de repente se enfriara. Lee Wan fue utilizado por este hombre como cebo. Como una herramienta para sacar a los traidores y revelar sus verdaderos colores. Cuando me di cuenta de esto, me sobresalté y no pude pronunciar una palabra. Pero lo único que no salió fue que estaba preocupado por este hombre. ¿No sabía ya que él es un hombre que puede apuntar con confianza un arma a la cabeza de un niño? Un hombre que casualmente usa a cualquiera como herramienta para cualquier propósito. Allí, esta vez, solo se estaban aprovechando de él. Reírse y tratar a la gente como idiotas. Lee Wan estaba enojado y empujó el pecho de César. En un instante, el descuidado César no vio a Lee Wan, y Lee Wan se sorprendió y cayó al suelo. Oye. Se escuchó la voz de César. Pero él se quedó allí con los ojos bien abiertos. Oh Dios mío. Lee Wan ni siquiera mostró ningún resentimiento. Cayó al suelo, pero no sintió ningún dolor. Era solo un sonido sordo, que pasaba por mis oídos. No podía soportarlo porque estaba tan enojado que me engañaron para que tomara medicamentos y fuera así. César se acercó rápidamente a Lee Wan y habló con Lee Wan, quien apretó los dientes y tragó saliva. ¿Qué estás haciendo, de repente? César trató de abrazarlo nuevamente, pero Lee Wan lo empujó con todas sus fuerzas. Por un momento, mis ojos revolotearon con vértigo. César rápidamente atrapó a Lee Wan, quien estaba cayendo detrás de él. Se escuchó un sonido de respiración aguda, y la mano de César se envolvió alrededor de la cabeza de Lee Wan, que estaba muy rota. Era como si pudiera escuchar una respiración áspera en sus oídos. Lee Wan apenas abrió los ojos ante la cálida temperatura corporal en sus mejillas. César lo estaba abrazando. Se escuchó un latido del corazón. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido una maratón. Oh, Dios mío, pensé que estaba teniendo una conmoción cerebral. Dijo César. Sin embargo, Lee Wan no tenía la intención de continuar sosteniéndolo en sus brazos. Se mordió el labio y lo empujó hacia atrás. Déjalo ir. ¿A dónde vas? Escúchame. César resopló enojado. Aunque su cerebro temblaba de vértigo, Lee Wan se rió del absurdo. Por supuesto que es. Todo lo que haces es natural y cada uno tiene un motivo. Ni siquiera entiendes por qué estoy enojado. Ji Won empujó el hombro de César con todas sus fuerzas y apenas escapó de él. César, quien de repente fue empujado, miró a Lee Won con una mirada de vergüenza. Es como si no supieras por qué estás haciendo esto. Sin embargo, Lee Won estaba enojado hasta la punta de su cabeza. Con un cuerpo que estaba a punto de caer, Lee Wan se puso de pie. Mis piernas débiles seguían tratando de romperse. Lee Wan apretó los dientes, aguantó y dio un paso adelante. César rápidamente se acercó a Lee Wan, quien se tambaleó por un momento. Pero Lee Wan lo agudizó. En los ojos sorprendidos de César, se reflejó el rostro de Lee Wan, mirándolo con ojos temerosos. Solo. Puedo ir, puedo. No digas cosas que no se pueden hacer cuando no puedes pararte correctamente. Lee Wan volvió a sacudirse la mano extendida de César. Al contrario de sus ojos rojos e inyectados en sangre que parecían arder, abrió la boca con una voz fría que no era diferente de lo habitual. Tanto como puedas, hazlo. Lee Wan continuó hablando con una boca malvada. Escribiste todo lo que necesitabas. Además, ¿te queda algo para usar? El rostro de César se endureció.
Carol Lewan solo lo miró con una mirada fría y luego volvió a girar la cabeza. César, que vio a Lewan tambaleándose y arrastrando lentamente los pies, abrió la boca. Tú eras la mejor opción para esa situación. Lewan miró hacia atrás, con una sonrisa despectiva en los labios. Sí, de todos modos. A ti, la existencia de otro. Del ajedrez, son solo caballos. El rostro de César se endureció. Lewan desvió la mirada y volvió a mirar hacia adelante. No es solo el uso que hace César de él lo que lo enoja. ¿No sabías que eres un ser humano de todos modos? Incluso sabiendo esto, se enojó aún más consigo mismo por preocuparse por César. Yo estaba fuera de mi mente, era el momento de respirar hondo y apenas dar un paso al frente. De repente, se escucharon pasos desde atrás. Un largo brazo se estiró frente a él siguiendo el sonido de pasos corriendo rápidamente. Inmediatamente, fue agarrado violentamente por la cintura y César abrazó a Lewan por detrás sin siquiera tener tiempo de tragarse el aliento. No están. La voz de César era turbia. El áspero aliento de César golpeó la nuca de su cuello. Sorprendido por la repentina situación, Lewan parpadeó y César, que le había puesto los dientes en el hombro, abrió la boca. No quise decir eso. Solo para ti. Una voz temblorosa, como un suspiro, resonó en mis oídos. Lewan se mordió el labio suavemente y luego lo volvió a poner. Girando lentamente la mirada, César levantó la cabeza. Los devastados ojos gris plateado brillaron y miraron a Lewan. Lewan lo miró, apenas captando la conciencia que se alejaba cada vez más. César abrió la boca lentamente. Después de apenas exhalar, César cerró la boca. Como si saliera de las profundidades de su cuerpo, César, que hablaba con dificultad, se mordió el labio y miró a Lewan, cara a cara. Fue Lewan quien fue utilizado, pero el lado de César tenía un rostro herido. Lewan miró su rostro pálido. Como un tonto pensó Lewan. Así que, en primer lugar, no hagas nada de lo que te arrepientas. De repente, la fuerza en las piernas que había estado aguantando hasta ese momento desapareció. Me pregunté si podía escuchar la voz del asustado César gritando, pero Lewan inmediatamente cayó en la oscuridad. El sonido de una respiración tranquila continuó en la habitación tranquila. César miró el rostro del hombre, que dormía como un niño, borracho por las drogas. De repente quise tocarlo. Levantó suavemente la mano y alborotó el cabello esparcido por su frente. En ese momento, Lewan frunció el ceño. César sonrió involuntariamente, aparentemente molesto por no tocarlo. Fue cuando. Inteligente. Se escuchó un golpe. Cuando César giró la cabeza, la voz de un hombre vino desde afuera de la puerta. Sar, tengo algo que informarte. César miró la cara de Lewan en silencio ante la voz clerical del hombre. El hombre que había estado esperando volvió a abrir la boca. Sar, ¿puedo entrar? Una voz ligeramente tensa sonó ligeramente temblorosa. César levantó su mano de la frente de Ji-won con una cara disgustada. Espere. La respuesta de César fue breve, y se dio la vuelta y salió de la habitación para que el hombre ya no trabajara en él. Tan pronto como cerró la puerta, la sonrisa en el rostro de César desapareció como una máscara. César abrió la boca cuando sus hombres se apresuraron a inclinar la espalda ante su rostro completamente inexpresivo. Mira, ¿qué es? El subordinado respondió con una cara endurecida. Lo limpié como ordenaste. ¿Qué pasa con el cuerpo? En respuesta a la pregunta de su subordinado, César habló con voz fría como de costumbre. Córtalo y envíalo como regalo a Tuchev y los demás, con una tarjeta dentro. ¿Qué mensaje te gustaría escribir? Cuando el hombre volvió a hacer la pregunta, un cinismo se deslizó en los labios de César. Por un momento, César abrió la boca ante el pandillero sorprendido. Devuelven lo que dejaron atrás. El organizador respondió en un tono extremadamente profesional. Está bien. Tan pronto como la pandilla desapareció, César se dio la vuelta y volvió a entrar en la habitación. Tan pronto como apareció la figura de Lewan, que dormía profundamente, una sonrisa inocente apareció en su rostro. Lewan se despertó con un ligero sonido de golpes. Me acosté con mis ojos en blanco parpadeando, y después de un rato entró un hombre extraño con la puerta abierta y la cabeza inclinada. ¿Estás despierto? Pronto será la hora del desayuno. El baño está a la derecha y tienes ropa para cambiarte. Ven abajo. Luego, Lewan se levantó lentamente y se sentó con una mirada desconcertada en la espalda del hombre que volvió a salir. La figura de un hombre que nunca había visto por primera vez o una habitación desconocida apareció a la vista. Debe haber sido que César lo había llevado aquí después de que se había desmayado. La espaciosa habitación, que parecía tener el doble del tamaño de la habitación en la que vivía, estaba llena de todo tipo de arte y muebles antiguos. Había muebles viejos y antigüedades que a primera vista parecían tener varios cientos de años, así como un dosel grande y elegante que colgaba sobre la cama.
Como había pensado antes, era una mansión muy lujosa. Pensando que era el gusto del maestro, recordó lo que había sucedido el día anterior. Frunció el ceño mientras los recuerdos regresaban lentamente. ¿Cómo pude haberme engañado tan fácilmente? Estaba muy enojado porque tenía que comer tanto como los demás me daban y terminé así. ¿Por qué no sospechaste del hombre? Ahora que lo pienso, solo había un par de esquinas sospechosas. Caer en un truco que solo funciona para un niño de 5 años, idiota. Maldiciéndose a sí mismo, Lee Won apretó los dientes. Fue su error no estar tan atento después de entrar en la guarida de la mafia. Además, estaba borracho con drogas y mostraba tanta fealdad. César no solo lo cargó con él, sino que también cayó y tartamudeó frente a él, y cuando todos esos recuerdos regresaron, Lee Won no pudo soportarlo y rompió la cama. Sí, pero todo lo que pude escuchar fue un sonido hueco. Por alguna razón, se volvió aún más molesto, por lo que Lee Won se levantó de la cama y se dirigió al baño. En el espacioso baño, la ropa de Lee Won se lavó y se colocó cuidadosamente. De repente, Lee Won recordó que ese era el trabajo que solía hacer el mayordomo. Si es así, ¿ese hombre es el nuevo mayordomo? Entonces, ¿qué pasó con el ex mayordomo? Mientras me duchaba, mis pensamientos se volvieron gradualmente más complejos. ¿Desde cuándo César sabía que el comportamiento del mayordomo era extraño? Pensando en eso, revivió su disgusto por el uso de él como cebo por parte de César. Lee Won salió rápidamente del baño y se vistió, sacudiendo violentamente su cabello mojado. Esto fue algo que no me gustó. Lo que no me gustó más fue el hecho de que todo esto sucedió por mi propia negligencia. Lee Won salió de la habitación con cara de molestia. Tan pronto como entré al restaurante, lo que me llamó la atención fue el familiar cabello rubio. Al oír los pasos, César volvió la cabeza y sus ojos se encontraron. Vamos. ¿Dormiste bien? Inesperadamente, César se saludó por un momento. Una fina sonrisa y un tono de voz eran los mismos de siempre, pero Lee Won no se perdió el momento en que guardó silencio. Lee Won giró la cabeza y se dirigió a su asiento, ignorándolo. Con una cara que decía, no me hables porque todavía estás enojado. César también pareció notarlo y, como de costumbre, no habló más. Mientras estaba sentado en silencio, el nuevo mayordomo que se había despertado antes vino y colocó el plato frente a Lee Won. Lee Won volvió a mirar cuidadosamente a su alrededor. Una vez más, no apareció el ex mayordomo. ¿Por qué?, preguntó César. Justo a tiempo, el mayordomo tomó la canasta vacía y trajo pan nuevo. Lee Won volvió su mirada involuntaria hacia él y abrió la boca. ¿Cómo estaba el viejo mayordomo? Me despidieron. Antes de que Lee Won pudiera terminar de hablar, César respondió. ¿Fuego? ¿Podría haber terminado con eso? ¿Quieres decir que pones a la gente en esa trampa solo para que te despidan? César le dio una sonrisa extraña a Lee Won, quien estaba dudoso. Es difícil respirar. Lee Won frunció el ceño involuntariamente. De repente, recordé lo que César había dicho el día anterior. Lo resolverás. No lo escondas, dímelo. ¿Cómo estás? Creo que tengo derecho a saber. Mientras Lee Won hablaba con voz aguda, César lo miró desconcertado. Lee Won continuó hablando. ¿Qué estaba buscando el hombre? ¿Tiene algo que ver con el juicio? Soy un abogado. Necesito saber algo. ¿Tiene alguna afiliación con el senador Zhanov? En un momento de reflexión, preguntó Lee Won. César escuchaba en silencio la pregunta apresurada de Lee Won. Aunque relacionado. César habló lentamente. No necesitas saberlo. Entonces ni siquiera sueñes con ganar un juicio. Lee Won dijo con frialdad. Si el cliente tiene algo que ocultar, no puede ganar el juicio. Además, pareces estar olvidando que asumí la defensa del tío Nikolai antes que tú. La prioridad de todo está ahí. Si hay una sola situación que afecte negativamente el juicio del tío Nikolai, me retiraré de este asunto de inmediato. Cuando se hizo la última declaración, hubo un silencio instantáneo en el comedor. Los hombres que rodeaban el restaurante los observaron a los dos conteniendo la respiración. César, que miró a Lee Won sin decir una palabra durante un rato, abrió lentamente la boca. Entonces los testigos que apenas encontraste serán inútiles. ¿Qué? Ante las palabras inesperadas, Lee Won preguntó sin saberlo. César respondió con una leve sonrisa. ¿Recordar? En cuanto a la tierra, un producto conjunto de Zhanov y Verdia. Innumerables palabras pasaron por la mente de Lee Won. César le habló lentamente a Lee Won, quien lo miraba con una ceja seriamente levantada. Encontré a la persona que tomó prestado el nombre que mencionaste. En un instante, los ojos de Lee Won se iluminaron. César dijo con una pequeña sonrisa. Si tan solo pudiéramos encontrarnos. La pequeña villa en los suburbios, donde la gente que está cansada de la ciudad parece buscar descansar de sus hogares,
Tenía estrictos guardias que iban y venían, inadecuados para un tranquilo pueblo rural. Los aldeanos miraron a los extraños con trajes que deambulaban justo después de que la persona que compró la villa se mudó, pero nadie tuvo el coraje de acercarse y averiguarlo. Debe ser la mafia. Ellos gruñeron incluso si no tuvieran que ocultarlo, cualquiera podría conocer sus identidades. Simplemente no lo digo en voz alta. Los aldeanos trataron de mantenerse alejados de las villas tanto como fuera posible. Todos sabían que pasar por el camino frente a la villa era lo más cercano a llegar a la ciudad, pero se atrevieron a retroceder un largo trecho. Gracias a esto, los alrededores de la villa estaban tan tranquilos que incluso los extraños no podían encontrar una sombra. Mikhail Lomonosov estaba reclinado en un cómodo sillón y miraba por la ventana. En el paisaje frente a mí, solo los miembros de la organización que siempre vigilan los alrededores caminaban, y no pasaba ni un solo perro. Habían pasado 2 meses desde que dejé la ciudad para recuperarme. Poco a poco, la primavera se acercaba, pero el día en que Mikhail recuperaría la salud estaba lejos. Vivió mucho tiempo, pensó Mikhail. La cabeza de oposición Sergeev, Sasha y Mikhail tenían la misma edad, pero recientemente se sintió mucho mayor que Sasha. No es la presencia o ausencia de enfermedad, sino quizás la diferencia entre aquellos que tienen a alguien de quien depender y aquellos que no. De repente miró a lo lejos con los ojos borrosos. Te echo de menos. Mientras recordaba los recuerdos enterrados en los vagos recuerdos, de repente un sedán negro que corría desde lejos apareció en mi vista. Mikhail se sentó inmóvil y observó cómo se acercaba el coche. Viene Lev, un ayudante. Lomonosov, ¿has estado en paz? El hombre que se inclinó profundamente y presentó sus respetos levantó la cabeza. El rostro pálido de Mikhail lo miraba fijamente. En lo profundo de su corazón, Lev estaba preocupado. Mikhail, quien heredó la organización cuando tenía 20 años, no tuvo hijos. A pesar de los deseos de sus subordinados que le habían recomendado el matrimonio varias veces, estaba soltero hasta ahora. Hubo rumores de que tenía una esposa que había escondido de vez en cuando, pero ninguna mujer vino a visitarlo. Cuando Mikhail estaba sano, no era gran cosa. Pero ahora es diferente. Lev sintió una inevitable sensación de inseguridad cuando se enfrentó a Mikhail, quien parecía tener 10 años en solo 2 meses. ¿Bebiste mucho? ¿Estás comiendo bien? Mikhail asintió con la cabeza ante la pregunta preocupada de su séquito. Está bien. Gracias por tu preocupación. Su voz tranquila era la misma que antes, pero Lev todavía estaba inquieto. Si este hombre desaparece, la organización se desintegrará. De alguna manera, Mikhail Lomonosov tenía que existir. Como un león más fuerte que nadie. Quizás los pensamientos más profundos habían aparecido en su rostro. Mikhail abrió la boca en voz baja. Todavía estoy bien de salud. No me mires con esa cara seria. Lo siento. Yo lo siento. Lev, quien se disculpó apresuradamente, le pidió a Mikhail que cambiara de tema. Está bien, ¿por qué viniste hoy? ¿Vladimir hizo algo mal? Lev sacudió rápidamente la cabeza ante el nombre de la segunda persona que estaba temporalmente a cargo de la organización en lugar de Mikhail. No es así. Vladimir lo está haciendo muy bien. Pero, señor Lomonosov, todos estamos esperando que el señor Lomonosov se recupere pronto y nos dirija nuevamente. Vladimir, por supuesto, es de la misma opinión. Mikhail sonrió levemente como si lo supiera todo. Lev tomó aliento y continuó. Estoy aquí para informar el pasado. El movimiento del lado de Sergeev no es serio. En línea recta, Lev sacó a relucir el punto principal. No solo nos deshicimos del alcalde de Verdia, sino que apuntamos a las fortunas restantes del alcalde. Parece que las cosas han progresado bastante. Por ahora, estamos observando, pero en caso de emergencia, usaré mi mano. Los ojos de Mikhail, que habían estado inclinados con calma hasta ese momento, brillaron con fiereza en un instante. Lev se encogió de hombros sorprendido y admiró la autoridad de Mikhail para sus adentros. Alguien que se atreva a cruzar el reino de Lomonosov. ¿Es tu hijo? Así es. Zar. Lev respondió rápidamente. Por ahora, lo estamos vigilando, pero si surge la oportunidad, lo amenazaremos de inmediato. Ese hijo. Mikhail murmuró para sí mismo y entrecerró los ojos. César Sergei. Mikhail pensó en el hijo de Sasha, que parecía irradiar luz de todo su cuerpo. Era un mafioso completo hasta los huesos. Un monstruo sin sangre ni lágrimas. Para crear tal monstruo. Mikhail pronto se sintió amargado. Después de todo, no somos todos monstruos. Continuar. Siguiendo las instrucciones de Mikhail, Lev continuó apresuradamente. Si provocan desde las sombras, responderemos en lo que podamos, pero vamos caminando legalmente. Sabiendo que todo en Verdia pertenece a nuestra organización, esta es una provocación obvia. La voz de Lev gradualmente se hizo más rápida, incapaz de ocultar su emoción. Mikhail levantó las cejas con una cara seria.
Desde el momento en que ya se había ocupado de Berdiav, era como si hubiera desafiado a Lomonosov. Pero eso no es suficiente, y ahora me enfrentas de frente. La mano de Mikhail, que estaba apoyada en el reposabrazos, lentamente ganó fuerza. Lev observó con el corazón latiendo con fuerza mientras recuperaba la voluntad con resentimiento. Esto es lo que hemos investigado hasta ahora. No es mucho, pero... Mikhail frunció el ceño mientras aceptaba el archivo que su subordinado le había entregado. ¿Por qué solo esto? La delgada pila era sin duda pobre. Lev respondió, perplejo. Es decir, el maldito Sergeev compró un abogado externo a la organización, no un asesor. Además, parece que todas las investigaciones y preparativos se realizan dentro de su mansión, por lo que es difícil obtener información. Entonces deberíamos conseguir un abogado. Ante la penetrante voz de Mikhail, Lev se quedó atónito. Es decir, quedarme en casa del zar y hacer el trabajo. Es imposible sacar un abogado a menos que entres directamente. Una palabrota escapó de la boca de Mikhail. Lev frunció el ceño y lo miró a los ojos. Mikhail no dijo nada más y abrió el archivo con una expresión sombría. Algunos papeles revolotearon rápidamente a través de las páginas. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada, que parecía escanear el contenido, se detuviera repentinamente. Había una foto. Uno era César, el hijo de Sasha, como todos sabemos. Pero la atención de Mikhail no estaba en él, sino en el otro hombre con el que fue fotografiado. Lev, quien miró hacia el lugar donde Mikhail fijó su mirada, dijo apresuradamente. Oh, es este tipo. Es el abogado que el propio zar ha estado buscando. Te he estado siguiendo todo el tiempo y solo tomé una foto hace unos días. Mikhail miró de cerca de César, de pie junto a él en el mostrador de la librería. Ojalá pueda ser. No creo que sea ruso puro, ¿es mestizo? Mako preguntó con voz indiferente. Lev asintió a Mikhail, quien fingió leer el documento y ocultó su expresión inclinando la cabeza. Sí, creo que soy de etnia mixta con coreanos. Dijo que era de Corea. Material. Lev pronto puso una expresión perpleja. Está escrito allí. El apellido es difícil de pronunciar. Después de pedir su comprensión, Lev abrió los documentos él mismo y le mostró a Mikhail el registro de Lee Won. La mirada de Mikhail, que escaneaba lentamente las letras, se detuvo y abrió la boca. Es una carrera bastante inusual. Han pasado 7 años desde que llegaste a Rusia, pero pareces tener buenas habilidades. Estamos observando para ver si hay algún obstáculo. Lo es. Mikhail, que se quedó en silencio por un momento, rápidamente cerró el archivo casualmente. Pero lo que pasó después. He estado descansando durante mucho tiempo. Debo irme ahora. Sí. ¿Dónde estás hablando? Lev se sorprendió por la aparición de un hombre alto que de repente se puso de pie y preguntó sin saberlo. Estaba delgado debido a una enfermedad reciente, pero, sin embargo, en una postura estirada e imperturbable, Mikhail miró a Lev y dijo, por un momento, Lev tembló. Ya no estaba el anciano enfermizo que había perdido la energía y se sentó. La figura de Mikhail, llamado León, estaba justo frente a sus ojos. Por supuesto que volveré a la organización. Los ojos de Lev se agrandaron. Estaba desconcertado y preguntó apresuradamente. ¿Vas a morir? ¿Estás hablando ahora? La alegría y la ansiedad se cruzaron. Mikhail, que estaba listo para moverse, se tambaleó. Lev lo apoyó apresuradamente. Lomonosov, ¿estás bien? El que tarda un poco más en recuperarse. Pero en lugar de responder, Mikhail señaló hacia un lado. Lev se alejó con cautela del lado de Mikhail y regresó rápidamente con su bastón. Mikhail se levantó con un bastón y enderezó la espalda. No puedo dejar que el sucesor de Sergeev se vuelva loco. Lev encontró una luz deslumbrante detrás de él después de mucho tiempo. Mi corazón estaba temblando. ¿Cuánto tiempo has estado esperando este día? Está bien. Lo prepararé pronto. Era el regreso de León. 13. En la isla lejos del continente, un viento agudo y punzante soplaba sin cesar a través de su cuerpo. Liwan salió del aeropuerto a paso ligero, agachándose lo más que pudo en la cancha. Quería ir a un hotel cálido y descansar. No, incluso un pequeño café está bien. No, aunque solo sea una hoguera. Hace más calor de lo que pensaba. Un crujido se escuchó desde atrás. Cuando Lee Won giró rápidamente la cabeza, César, cubierto de un pelaje colorido, estaba allí de pie. Por supuesto, debe hacer calor porque cubrí el cabello de otras personas así. Lee Won afiló los dientes y lo miró fijamente. Sueña con ser mordido por un mapache en la noche. Una ola de frío que pareció enfriar incluso 100 años de amor, Lee Won se apresuró a encontrar un taxi. Afortunadamente, no muy lejos, un taxi estaba parado en Odokani.
Lee Wan corrió directo al taxi sin mirar al costado de César. Cuando Lee Wan subió apresuradamente al taxi y le dijo el destino, el conductor preguntó con cara de perplejidad. «Es una zona rural sin nada que ver, ¿qué vas a hacer ahí?» Al mismo tiempo, César siguió a Lee Wan. Los ojos del caballero se abrieron como platos cuando lo vio con un traje negro a rayas y un colorido abrigo de piel con estampados de cebra. En lugar de encender el auto, mira a César, mirándolo, dijo Lee Wan apresuradamente. Por favor, adelante. Ocupado. No eres una celebridad. El caballero ignoró las palabras de Lee Wan y le preguntó a César con un tono crudo. A través de las gafas de sol oscuras, César lo miró sin decir palabra. Entonces el caballero aplaudió y no supo qué hacer. Así es. Definitivamente lo vi en mi periódico, lo hice. Oh hombre, vivo en un rincón como este, y veo a todas las celebridades. Dios mío, lo lograste. Mirando al hombre simple y maduro que estaba pisando fuerte en su asiento y sin saber qué hacer, Lee Wan sintió que la sangre desaparecía de su rostro. Si hubiera recordado no solo las fotos sino también el contenido del periódico, nunca habría dicho tal cosa. Sin embargo, el caballero todavía estaba feliz y charlando sin previo aviso. ¿Qué está pasando en este rincón de la aldea por la persona que eres, Mian Yu? ¿Tienes alguna filmación? Cuando el caballero miró a su alrededor con una cara emocionada, de repente vio a César frunciendo el ceño. César abrió la boca y Lee Wan, desconcertado, lo detuvo rápidamente. Son solo unas vacaciones. Lo siento, pero podrías darte prisa, ocupado. El caballero pareció decepcionado y luego volvió a centrar su atención en César. Está bien, corre como mi bala. Por cierto, ¿puedes darme un autógrafo cuando me baje? Es la primera vez que veo a una celebridad en mi vida. Lo guardaré como una reliquia para toda la vida. En cambio, no cobraré una tarifa de taxi. Entonces hazlo tú. El conductor que terminó el trato sin esperar respuesta se emocionó y encendió el auto. En un auto cálido, Lee Wan experimentó la congelación de su cuerpo con algo más que frío. Fuera de la ventana, un montón de nieve se amontonaba precariamente a un lado de la carretera. Hace 2 días que se decidió de repente el viaje. En la mesa del desayuno, la cabeza de Lee Wan se torció complicadamente cuando escuchó las noticias esperadas. César miraba a Lee Wan con una leve sonrisa. Como para elegir si ser testigo o diácono. Esto hace que sea imposible que el mayordomo pregunte qué pasó o qué pasó. Pero como testigo, era un cebo que no podía faltar. Si este caso se resuelve correctamente, el juicio del tío Nicolai. Lee Wan se mordió el labio. La oportunidad tan esperada ahora ha llegado. Nunca podría rendirme. Apretó los puños sobre su regazo y dejó escapar un profundo suspiro. Su mirada sobre César contenía de nuevo una sospecha indeleble. El trabajo del mayordomo no tiene nada que ver con el juicio, ¿verdad? Incluso si lo hay, desearía poder decirte que no lo hay, pensó Lee Wan. César respondió a Lee Wan, quien lo miraba con una expresión seria. Para nada. Bien entonces. Antes de que Lee Wan cambiara de opinión, rápidamente pidió el cebo. Oye, ¿cómo encontraste al dueño? ¿Qué tipo de relación estoy con el mercado? ¿Tiene alguna afiliación con el senador Zanov? A Lee Wan, quien inmediatamente cambió de tema y rápidamente hizo preguntas, César recordó una leve sonrisa como si lo supiera. Si sueltas a los pandilleros en el piso, no hay nada que no puedas encontrar. Se sentía un poco espeluznante. Cuando Lee Wan no dijo nada, César continuó. Le debía al exalcalde Verdia. Por lo tanto, Lee Wan sintió que se estaba armando un rompecabezas en su cabeza. Después de hacer una elección, la siguiente decisión fue rápida. Tenemos que reunirnos con él de inmediato para obtener información y encontrar pruebas. Si es necesario, trate de persuadirlos para que comparezcan como testigos. Un programa de 3 días sería suficiente. Regresé y revisé el juicio del tío Nicolai nuevamente. Hubo poco tiempo. Tienes que dividir tu día en segundos y trabajar. Lee Wan, que tenía una agenda ocupada en su cabeza, miró a César. César lo miró sin decir palabra. ¿Estás seguro de la información? Seguro. César dio una breve respuesta y continuó. ¿Vas solo? Lee Wan dio fuerza y asintió con la cabeza. Seguro. Iré ahora mismo. Después de responder, Lee Wan esperó a que César le diera la información. Estaba planeando ir más allá del continente. Sin embargo, César solo miró a Lee Wan y no dijo nada. Puedo llamar a mis hombres y traerlos de vuelta. Ante el tono lento de César, Lee Wan frunció el ceño. ¿Quieres hacerlo legalmente? Incluso si amenaza con recibir testimonio, eventualmente será nulo y sin efecto. No importa lo que seas, eres importante para mi juicio. Nunca dejes que los testigos que encuentres hasta ahora sean en vano. Tan pronto como se negó, César se quedó sin palabras nuevamente.
Al ver la rara arruga en su frente bien arreglada, Li Wan involuntariamente parpadeó con asombro. No puedo. Al final de las palabras de César, Le Won abrió la boca diciendo bueno, entonces, pero César habló primero. Iré contigo. En ese momento, la barbilla de Le Won se cayó. César continuó hablando lentamente con Li Wan, quien parpadeó con una expresión desconcertada. Estoy ocupado, pero puedo hacerlo en 2 días. ¿Vas a ir mañana? ¿Qué vas a hacer conmigo? Interrumpiendo las palabras de César, preguntó Le Won. César bebió su té con elegancia y respondió con indiferencia. Yo soy el informante. Por supuesto que creo que tengo derecho. Tan pronto como le vino a la mente César persiguiéndolo y el ejército de trajes negros siguiéndolo, Li Wan inmediatamente cortó sus palabras. Para ser honesto, eres solo un estorbo. Mientras César fruncía el ceño, Li Wan continuó hablando. Voy solo, así que dame la dirección. ¿También investigaste tu identidad? Dame todos los materiales que tienes. César le dijo a Le Won, quien rápidamente extendió la mano y agitó una mano. No. ¿Qué? ¿Por qué eres tan terco como un niño? Cuando Le Won levantó las cejas, César continuó. Si yo no puedo ir, tú tampoco. No tengo intención de entregarte ninguna información, y si vas a encontrarte con él, tendrás que ir conmigo. El rostro de Le Won se contrajo. Quería saber de dónde diablo salió una idea tan estúpida. Un hombre que es egoísta de 1 a 10. De repente recordé que se había aprovechado de mí el día anterior. Al mismo tiempo, las venas brotaron a un lado de su frente y su ira explotó dentro de Le Won. No quiero correr como un perro contigo y tus hombres. El grito estridente de Le Won resonó en todas direcciones. UPS. Le Won se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. El furioso rugido de Yvonne resonó y se extendió por todo el tranquilo comedor donde los innumerables pandilleros de César estaban alineados. Cuando Echo estaba a punto de desaparecer, César abrió la boca. Entonces. Le Won tuvo un sentimiento algo siniestro. Dijo César. ¿Puedo ir solo? ¿Qué? Con la voz interrogante de Li Wan, todos los miembros de la organización miraron a César a la vez. Frente a los endurecidos miembros de la organización y la cara de Le Won, César habló lentamente. Entonces hacerlo. Al ver su rostro sonriente, Li Wan se quedó sin palabras por tercera vez. Suspiró. Le Won, que había regresado al pasado, suspiró involuntariamente. Solo había 3 condiciones para Li Wan, a quien no le quedó más remedio que acompañar a César en una situación en la que no podía ni restar ni vencer. Primero, nunca lleves un arma. En segundo lugar, sus subordinados nunca deben acompañarlo. Tercero, nunca se parezca a la mafia. Estaba ansioso justo antes de partir, pero inesperadamente, César aclaró la condición. El control de seguridad del aeropuerto que me preocupaba también pasó, y los subordinados no proyectaron una sombra y, sobre todo, nunca se vieron como la mafia. Es un problema parecer una celebridad. Le Wan miró el rostro lateral de César con gafas de sol oscuras. De hecho, esta fue probablemente la condición más fácil de todas. A menos que arrastrara a sus hombres como una nube, este hombre nunca parecía una mafia. Como prueba de eso, nadie dudó de la identidad del hombre mientras llegaba aquí desde el aeropuerto. Parecía un hombre de negocios exitoso, un modelo, un actor o incluso un noble descendiente de un país pequeño. Incluso Li Wan, quien bien sabía que era el típico mafioso sin sangre ni lágrimas, quiso dudarlo por este momento. César miraba por la ventana todo el tiempo, sumido en sus pensamientos. Li Wan pensó mientras fijaba su mirada en el rostro lateral de César. La cara de este hombre es pecaminosa. Tiene una cara tan angelical en el tema de dispararle a la gente casualmente. Aunque Li Wan lo sabía, no podía quitarle los ojos de encima. Le Wan perdió la cabeza y lo miró así. Cuando llegamos a nuestro pueblo de destino, el sol ya se estaba poniendo. Aunque todavía era tarde, el sol ya se apresuraba a prepararse para ponerse. A la hora del atardecer antes del continente, Le Won se apresuró a actuar. Después de que logré convencer al taxista que se aferraba a mí para que firmara un autógrafo y pagara la cantidad, apenas podía darme el lujo de mirar alrededor del pueblo. Pronto entendió las palabras del taxista. Todo lo que había allí eran casas antiguas, no más de 20 como máximo, escasamente iluminadas por las primeras luces. El espacio entre las casas era amplio y el pueblo era tan amplio que parecía que ni siquiera los gritos de la puerta de al lado se escucharían. No muy lejos del pueblo, pude ver el mar oscuro meciéndose con el sonido de las suaves olas, y detrás del pueblo había una pequeña montaña helada. Justo a tiempo, algunos aldeanos que regresaban de pescar llegaron caminando con cubos de pescado en sus manos. Le Wan sonrió torpemente a las personas que los miraban con ojos extraños. Sin embargo, todavía miraron a Li Wan y César con rostros inseguros y pasaron sin decir una palabra.
Al tratarse de una isla pequeña donde la mayoría de los habitantes del pueblo se dedican a la pesca, las únicas personas que venían del extranjero solían ser pescadores. Sin importar a dónde miraran, los aldeanos no quitaron sus sospechas por su apariencia ya que no venían a pescar. Lee Wan apartó la mirada de ellos y se volvió hacia César. ¿Cuál es tu alojamiento? César miró a un lado. Un pequeño letrero brillaba desde el otro lado del pueblo. Mirando alrededor, era el único lugar que parecía un albergue. Lee Wan, que apartó la vista de la pequeña posada, miró a César esta vez. De pie con su hermoso abrigo de piel envuelto de pies a cabeza, no se adaptaba en absoluto a este pequeño pueblo rural. Lee Wan inmediatamente frunció el ceño y se dio la vuelta. ¿Estás aquí por turismo o por trabajo? Le dije que no se diera cuenta, pero cuando abrí la puerta de la posada, vi que otro hombre entraba detrás de mí. Un hombre de aspecto amable, de una estatura similar a la de Lee Wan y de físico normal, llevaba una enorme cantidad de equipaje en sus manos y brazos. César lo miró y Lee Wan abrió la puerta y se hizo a un lado. El hombre que llevaba un sombrero fedora asintió levemente con la cabeza para saludar y entró primero. El vestíbulo de la pequeña pero limpia posada quedó a la vista de Lee Wan, quien pasó al siguiente escalón. El mesón, donde los pescadores son los principales clientes de la isla, estaba repleto de fotografías de clientes que pescaban peces gordos y decoraciones en las paredes relacionadas con la pesca. Las finas alfombras del suelo eran viejas, pero había poco polvo y la chimenea estaba llena de leña ardiendo, lo que parecía calmar el cuerpo y la mente agotados por el frío. Además, a un lado del vestíbulo había incluso un pequeño rincón donde se vendían o alquilaban artes de pesca. Fue cuando Lee Wan admiró profundamente el meticuloso interior creado al utilizar activamente un pequeño espacio. ¿Podrías darme una habitación?, dijo el hombre con una voz que era tan cómoda como parecía. El hombre que conocí en la entrada estaba parado en la recepción y se registraba. Cuando Lee Wan se movió y se dirigió hacia la recepción, el hombre volvió la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre sonrió. Los ojos delgados parecían muy amables. Lee Wan, quien sonrió cara a cara, dejó atrás el ceño fruncido de César y se dirigió a la recepción vacía justo al lado de él. Mientras esperaba que el resto del personal tocara el timbre, el propietario sacó un grueso libro de alojamiento y le preguntó al huésped anterior. ¿Te vas a quedar sola? Sí lo es. Mientras el hombre asentía, el dueño miró sorprendido el equipaje que había dejado en el suelo. Es una carga pesada. ¿Qué diablos es esto? Cuando el dueño miró sorprendido la cantidad de maletas que una persona no podía creer, el hombre respondió anotando el libro de alojamiento. La pesca es mi pasatiempo, así que tengo muchas herramientas. Algunas personas parecen pensar que la pesca es solo una pérdida de tiempo y una estupidez, lo cual es una tontería. Porque una vez que te enamoras de la pesca, no puedes dejarla. Si sale hoy, ¿por qué no te enojas con tu esposa por la pesca y a quién va a elegir?, dijo el dueño con una sonrisa. Está bien, una vez que empiezas a pescar, ya terminaste. Incluso si me divorcio, no puedo evitarlo. Además, lo caro que es el equipo. Pero incluso si lo compras, quieres seguir comprándolo. Así que estás rascando la estafa de nuevo. Es un círculo vicioso. Los dos se echaron a reír. En ese momento, la anfitriona salió y encontró a Lee Wan esperando al personal. Cuando nuestros ojos se encontraron, abrió los ojos y habló con una voz muy amistosa. Mamá, lo siento. Te hice esperar. Bienvenidos. Ella sonrió mientras añadía un saludo tardío. Con una sonrisa algo tímida, Lee Wan sonrió suavemente. Entonces la sonrisa de la mujer se hizo aún más grande. La esposa volvió a abrir la boca, justo cuando el dueño a su lado hablaba. Ah, sí. Leonid, eso es todo. Cariño, este es el departamento de alojamiento. Ante el acto del hombre de entregarle lo que había estado esperando, la esposa lanzó una mirada salvaje con delicadeza. Pronto, abrió el espacio vacío, le entregó un bolígrafo a Lee Wan y preguntó. ¿Puedo tener una habitación? No, 2 habitaciones individuales, por favor. Lee Wan dijo y miró hacia atrás. La mujer, que sin querer había desviado la mirada, abrió rápidamente los ojos. César estaba de pie en medio del vestíbulo, mirándola. El rostro de la mujer se iluminó aún más. Oh, es cierto. ¿Estás con él? Sí. ¿Qué? Cuando Lee Wan fingió torpemente, su esposa apartó la mirada de César con dificultad, y esta vez, le lanzó una mirada de éxtasis a Lee Wan. ¿Qué tengo que hacer? Ahora solo hay una habitación. Sí. Son Lee Wan frunció el ceño. Pero su cálida mirada hacia él todavía estaba allí. Solo quedaban 2, pero él solo tomó 1. Pero yo estoy contento. El resto de la habitación es para 2 personas. Ella sonrió como si estuviera aliviada, pero Lee Wan no estaba de humor para sonreír. ¿Solo una habitación? ¿Es eso cierto?
Ante la pregunta apresurada de Li Wan, la esposa parpadeó con una sonrisa en su rostro como si estuviera avergonzada. Sí. Lo siento mucho, pero... Li Wan casi involuntariamente dejó escapar un gemido. ¿Quieres que comparta la misma habitación con él? Porque hay 2 camas. Disculpe, ¿pero hay otras posadas cerca? A Li Wan, quien rápidamente cruzó sus palabras, rápidamente puso una expresión de tristeza. Sí, la posada es nuestra única casa. Esta vez, Li Wan dejó escapar un gemido. Todo tipo de pensamientos pasaron por mi mente. ¿Sola con ese hombre? ¿Misma habitación? César dijo desde detrás de Li Wan, quien estaba absorto en sus pensamientos. No me importa estar en la misma habitación. Cuando Li Wan se dio la vuelta, César lo miró con una extraña sonrisa. ¿O me veo aterrador? Los ojos de Li Wan brillaron intensamente. Pronto se volvió hacia su esposa de nuevo. Dame esa habitación. Oh, bien pensado. La mujer sonrió brillantemente y sacó la llave del interior. Mi esposo acaba de terminar de registrarse y salió del mostrador. Leonid, te guiaré a tu habitación. Recogeré el equipaje. Gracias, entonces esto. El dueño, a quien le entregaron una de las muchas bolsas, tomó la iniciativa. Siguiéndolo, Leonid tomó el resto de la bolsa y comenzó a caminar. César estaba mirando al hombre hoscamente. La fina alfombra se tragó por completo el sonido de sus pasos, y Leonid pasó en silencio junto a César. Al mismo tiempo, dijo Lee Won, que estaba escribiendo el libro de alojamiento. Parece que solo hay unos pocos muebles en este lugar, por lo que la mayoría de ustedes probablemente lo sabrá. Mientras César observaba en silencio a Leonid de pie frente al ascensor a unos pasos de distancia, la esposa asintió de buena gana. Está bien, lo sé. Todos en nuestro pueblo se conocen. El rostro de la mujer estaba lleno de curiosidad, como si estuviera preguntando por qué. Li Wan habló con cuidado. En realidad, ¿a quién estaba buscando? ¿Conoces a un hombre llamado Vesely Sherskin? Dicen que viven en esta dirección. Al ver la nota que le dio Lee Won, la esposa inclinó la cabeza y respondió de inmediato. Bueno, la persona que vive en esta casa tiene un nombre diferente. ¿Quizás has venido al lugar equivocado? Preguntó de nuevo con calma, sin dudarlo. Entonces, ¿eres nativo de este lugar? ¿No eres tú el que vino de afuera? La mujer asintió esta vez. Así es. Me mudé aquí hace 3 o 4 años. Para ser honesto, realmente no sé mucho sobre la gente del pueblo, nadie viene a visitarlo y él siempre está solo. En un instante, los ojos de Lee Won brillaron intensamente. Justo en ese momento, la puerta del ascensor se abrió y Leonid subió. Cuando el dueño presionó el botón de cerrar, se giró y miró al frente. En ese momento, los ojos de Leonid se encontraron con los de César, que lo había estado observando hasta ese momento. La puerta se cerró y César miró. Su rostro sonriéndose brillantemente a sí mismo. Por un momento, la frente de César se torció. Luego, la puerta se cerró y César, que había estado mirando fijamente el ascensor en el que Leonid había subido durante un rato, volvió la cabeza. Y él simplemente se endureció. Entonces, ¿dónde está esta dirección? La esposa pareció perpleja ante la pregunta de Li Wan, pero inmediatamente dio instrucciones. Es la 4ª casa con techo rojo a la derecha al salir. Fue cuando Li Wan volvió la cabeza siguiendo su mano. El rostro frío y endurecido de César apareció de repente. Al verlo parado sin decir una palabra, Lee Won bajó la mirada, perplejo. A los pies de César estaba una niña pequeña. Al ver al niño moviendo los dedos y jugueteando con su largo pelaje con la otra mano, Li Wan se puso rígido como César. César juntó lentamente las manos y pronto se erizaron los huesos de sus duros dedos. En ese momento, Lee Won vio la mirada de sangre fría de César mirando al niño con un rostro frío y endurecido. Cuando el pasado revivió repentinamente, Li Wan reflexivamente trató de sacar al niño. Entonces la mujer sonrió y habló. Mamá, Katy, ¿qué estás haciendo? Para. La esposa dio la vuelta al mostrador y le dio unas palmaditas al niño. Vamos, Katy. No puedes hacerle esto a tus invitados. Lo siento, todavía no sabe qué. La mujer sonrió brillantemente, mostrando sus encías, pero César no sonrió. La esposa, que sonrió torpemente, trató apresuradamente de sacar al niño. Sin embargo, cuando se levantó el pequeño cuerpo, el niño de repente extendió ambas manos y agarró el abrigo con fuerza, y fue arrastrado hacia arriba. La esposa inmediatamente entró en pánico y sacudió al niño. ¿Por qué es así? Katy, suelta tu mano. No es bueno. Era una mujer que saludaba de un lado a otro, instando al niño, pero el niño gateaba, agarrando la piel en sus manos. Lo siento, todavía es joven. Por favor, entiende. La esposa se rió avergonzada, pero lo que Li Wan estaba mirando no era un niño.
Se quedó de pie en la distancia, mirando a César. Contrariamente a su nerviosismo por un momento, César no representó ninguna amenaza para el niño. Todo lo que pude hacer fue mirar hacia abajo sin tocar un solo dedo. Pero es un hombre que saca su arma incluso cuando duerme. ¿Por qué solo mira al niño con su rostro pálido y sus puños cerrados? Lee Wan no pudo evitar pensar de manera extraña ante la reacción completamente diferente de la última vez. Mientras inclinaba la cabeza involuntariamente, el niño sonrió y miró a César. Pero el rostro de César al mirar al niño no sonreía en absoluto. Los ojos del niño se abrieron como si estuviera sorprendido por el rostro frío que lo miraba con ojos temerosos por un momento. De repente, el niño estalló en llanto. El dueño, sin saber qué hacer, comenzó a apaciguar al niño. Sin embargo, el grito se hizo más fuerte y Lee Wan, que lo vio, intervino rápidamente entre ellos. Gracias. En primer lugar, es prepago. Iré a buscar la guía de la habitación. Rápidamente sacó efectivo y pagó la habitación, y luego se volvió de inmediato. La esposa, que estaba tratando de sacar al niño a la fuerza, abrió los ojos sorprendida, pero Lee Wan ya estaba tirando del brazo de César y saliendo. La mano del niño que sostenía el abrigo cayó, y después de eso, el niño siguió llorando. Tan pronto como salimos de la posada, sopló un fuerte viento. César dijo detrás de Lee Wan, quien se congeló por un momento en el frío. Es bastante activo. ¿Quieres estar solo así? Inmediatamente, Lee Wan soltó el brazo de César que lo sujetaba. César solo sonrió como si nada hubiera pasado. Ya estaba oscuro afuera. Pronto el sol se pondrá por completo. César, que miró hacia el cielo sombrío, se quejó. Es tarde, ¿no es mejor que descanses en tu habitación? ¿Por quién saliste? Lee Won, que salió corriendo sin siquiera mirar la habitación, le disparó de inmediato. No puedo, porque el horario es corto de todos modos. Se apresuró a avanzar con una ceja molesta. César lo siguió de inmediato. ¿Estás seguro de que es el hombre? Nadie se esconde y usa su propio nombre. Lee Wan continuó hablando asertivamente. No sé a qué se cambió el nombre, pero debe ser falso. Tengo que comprobarlo ahora mismo. César siguió a Lee Wan, quien dio un pequeño paso con confianza, sin decir una palabra. No fue difícil encontrar la casa que me enseñó mi esposa. Después de ver el techo rojo de la cuarta casa a la derecha, inmediatamente abrió la puerta de la cerca y entró. La casa que buscaba, como otros lugares, mostraba signos de vejez. Mientras pasaba junto a las paredes rotas y agrietadas, me encontré con un pequeño porche iluminado. Cuando Lee Wan tocó el timbre, un momento después, se escucharon pasos que caían desde el interior de la casa. Sí. Nusu. El hombre que salió con el rostro cansado miró alternativamente a Lee Wan y a César. Lee Wan preguntó, mirándolo cuidadosamente a la cara. Disculpe, ¿usted es Vesely Shersken? Por un momento, el hombre se detuvo. Fue solo por un momento, pero Lee Wan no se lo perdió. Viniste en el lugar equivocado. No existe tal persona. Lee Wan rápidamente agarró la puerta que se cerró inmediatamente con palabras punzantes. Lee Wan abrió la boca al hombre que sacudió la puerta inamovible e impresionó. El señor Verdiab está muerto. El rostro del hombre se endureció rápidamente. Lee Wan abrió la boca para él, quien estaba sorprendido y no podía hablar. Tengo algo que decirte, ¿qué tal si lo hacemos adentro? A pesar de la gentil sugerencia de Lee Wan, el hombre se volvió contemplativo y solo trató de cerrar la puerta. César de repente estiró su brazo por detrás cuando vio al hombre que sostenía la puerta que Lee Wan sostenía con fuerza y no la soltaba y la sacudía. Antes de que Seskin pudiera siquiera gritar, César la agarró por el cuello y miró a Seskin. Hablemos adentro. Kuk, kak, aplauso. ¿Qué estás haciendo? Lee Wan se volvió contemplativo y lo detuvo, pero César lo agarró del cuello y lo empujó hacia el interior de la casa. Avergonzado por el rostro azulado de Seskin mientras forcejeaba con su cuello y retrocedía, Lee Wan la siguió apresuradamente y entró. El interior de la casa estaba decorado con sencillez. Se colocó una linda vela en la chimenea donde ardían cálidas llamas, y se colgó una foto del paisaje del pueblo en la pared como si hubiera sido tomada directamente. Lee Wan, que pasó junto a la tosca mesa de madera, preguntó apresuradamente. Lo siento. ¿Estás bien? A Lee Wan, quien se disculpó con retraso, Seskin se volvió contemplativa y resopló una y otra vez. Lee Wan miró a César molesto porque su mirada espiaba a César con ojos temerosos. Pero César se quitó el abrigo, colgándoselo del brazo, y miró alrededor de la casa como si supiera algo. Cuando dos hombres altos entraron en la pequeña casa, el lugar pareció explotar. César miró a Seskin con el ceño fruncido. ¿No hay sillas? Seskin se apresuró a sacar una silla pequeña. Después de que Lee Wan pidiera permiso y se sentara en la silla, César lo siguió y se sentó a su lado. La vieja silla, cuyas patas no tenían la misma longitud, hizo un sonido de traqueteo, y luego César frunció el ceño. Lee Wan habló mientras lo ignoraba.
¿Te estás calmando? ¿Puedes hablar? Lee Won hizo una pausa y abrió la boca para ver que Seskin todavía respiraba con dificultad. Hay algo que quiero saber sobre el exalcalde de Verdia. Ahora estoy investigando la corrupción en el antiguo mercado. Encontramos evidencia de que el señor Seskin estuvo involucrado. Seskin abrió mucho los ojos por la sorpresa. Al verlo poner los ojos en blanco con el rostro pálido, de repente César sacó algo de sus brazos y agitó la mano sin cuidado. Al mismo tiempo, una navaja afilada se abrió con un sonido agudo. Inmediatamente, Lee Won miró a César con ojos temerosos, y César fingió no saber y volvió a clavar el cuchillo. Pero Siskin, que ya lo había visto, se sobresaltó y comenzó a gritar. Señor Seskin. Lee Won, quien rápidamente se levantó y agarró a Seskin que estaba a punto de huir, se sentó y abrió la boca con un tono suave. No te preocupes. Soy abogado, así que no se preocupe, estoy aquí para hacerle algunas preguntas. Seskin temblaba mientras escuchaba la explicación de Lee Won, que siguió paso a paso. Estaba constantemente jugueteando con los botones de la chaqueta de punto con ambas manos, como si fuera impaciente e insoportable. Lee Won miró el botón gastado en la esquina para ver si tenía ese hábito con bastante frecuencia, y luego volvió a mirar el rostro de Seskin. Lee Won lo convenció pacientemente, quien estaba tan nervioso que ni siquiera pudo responder adecuadamente. Su testimonio es esencial en el juicio. ¿Podría ser testigo? Al final de la conversación, Lee Won sonrió, pero Seskin se agachó y tembló sin responder. Señor Seskin. Vasily Seskin. Tan pronto como Lee Won abrió la boca, César interrumpió sus palabras con una voz fría y animada. ¿Quieres reunirte con Berdiav, Boca? Sea agua. ¿Allí no puede? Una aura aterradora como llamas brotó del cuerpo de Lee Won. En ese momento, César cerró la boca y Lee Won burbujeó y calmó a Seskin, que estaba sin aliento. Pero en lugar de decir nada, César abrió y volvió a doblar la navaja. El rostro de Seskin se endureció y miró el botón mientras jugueteaba con él. Espera, solo un vaso de agua. Seskin, que habló con voz temblorosa, se tambaleó y se puso de pie. Lee Won lo miró sin decir una palabra. No está mal darse un tiempo para pensar. Lee Won pensó que sí, pero César era diferente. Solo miró en la dirección en la que se había ido Siskin, pero no se movió en absoluto. Fue cuando Lee Won frunció el ceño con una extraña tensión. Seskin salió de la cocina con un sonido de pasos inquietos. Luego apareció la figura de Seskin sosteniendo algo con ambas manos. Sentí algo extraño. En el momento en que Lee Won se levantó sin querer de su asiento, Seskin le apuntó con un arma. No te muevas. Lee Won se puso rígido como estaba, y César también lo miró sin moverse. A diferencia de los nervios sensibles, la percepción se embota. Lee Won se puso de pie con una cara nerviosa y le tendió la mano. Cálmese, señor Seskin. Solo estoy aquí para hablar. Baja tu arma. Seskin, que había estado contemplando, de repente apretó el gatillo. La bala apenas tocó la mejilla de Lee Won, dejando una sensación de escozor. Luego, el sonido sordo de las balas golpeando la vieja pared resonó con fuerza. Fue el próximo en ver a César en movimiento. No, solo se reflejaba en mis ojos. Tan pronto como Seskin se estremeció por el retroceso del disparo, César alargó la mano y agarró el arma del hombre. Posteriormente, Siskin fue arrastrado con una pistola y agarrado por el brazo de César. ¡Ah! El arma que sostenía inmediatamente cayó al suelo y el brazo de Seskin se torció hacia atrás. Se oyó un fuerte sonido que retorcía los huesos. Entonces, el grito de Seskin resonó aún más fuerte. ¿Qué estás haciendo? Detente. Con retraso, Lee Won gritó. Pero César no se detuvo. Miró a Seskin con una cara tan fría como un glaciar y le dio fuerza a la mano que sostenía. Nuevamente, hubo un sonido desagradable. Parecía que se iba a romper. Lee Won gritó bruscamente. Es un testigo importante. No puedes parar. César hizo una pausa. Como resultado, también cesó el sonido de los huesos retorciéndose. Cuando César soltó su mano, el hombre cayó al suelo, gimiendo y llorando. Lee Won se acercó a él rápidamente y dijo. No estoy aquí para lastimarte, cálmate y escucha. Por favor. Mientras lo consolaba cortésmente, César pateó el arma que Siskin había dejado caer. El arma giró rápidamente por el suelo, rodó y se hundió debajo de un armario pesado. Lee Won logró calmar a la sollozante Seskin y la sentó en una silla. Incluso después de que apenas había dejado de llorar, Seskin todavía temblaba de miedo. Al ver su mirada espiando a César con ojos llenos de miedo, Lee Won frunció el ceño a César como si lo viera. Pero no importa lo que dijo después de eso, Siskin no abrió la boca. Estaba aterrorizado y solo gritaba tonterías una y otra vez. Al final, Lee Won desistió de intentar convencerlo de que viera al Seskin que estaba a punto de desmayarse con burbujas.
Si se te ocurre algo que decir más tarde, llámame. Me estoy quedando en la posada frente a esto. Lee Wan, incapaz de levantarse de su asiento, le preguntó una vez más a Seskin, quien estaba aterrorizada. No te preocupes, nunca saldrás lastimado. Te protegeremos. Después de agregar significativamente, Lee Wan sacó una tarjeta de presentación y la colocó sobre la mesa. Se despidió de Siskin, que todavía estaba sentado allí, y luego salió. La actitud cortés y amable estaba allí. Tan pronto como César lo siguió y la puerta principal se cerró, Lee Wan inmediatamente abrió los ojos de su hacha y se dio la vuelta. Te hubiera dicho que no te parecieras a la mafia. Tan pronto como salió de la casa de Siskin, Lee Wan rugió y corrió hacia él, pero César respondió con indiferencia y sin dudarlo en absoluto. Solo estaba negociando para obtener una respuesta. Debe ser una amenaza. Lee Wan levantó los ojos con fiereza y preguntó. ¿Qué diablos es esa espada? ¿Por qué trajiste eso? No dije que no podías usar un cuchillo. Si no tienes un arma, ni siquiera puedes tener un cuchillo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? ¿Cómo diablos subiste a un avión con un cuchillo? Lee Wan, que estaba desconcertado y burbujeante, lo escupió rápidamente antes de que César hablara de nuevo. ¿Estás tratando de arruinar el juicio o estás tratando de ayudar? Además, casi te rompes el brazo. A instancias de Lee Wan, César sonrió con frialdad. Si no hicieras eso, estarías muerto. Como era cierto, Lee Wan no tenía nada que decir esta vez. Obedeció con cara de descontento, pero limpiamente. Gracias por eso. César sonrió como si fuera gracioso. No es demasiado simple rendirse así. Lee Wan volvió a llorar y lo miró fijamente. Eso es eso y esto es esto. De todos modos, definitivamente te lo advertí. Si vuelves a hacer eso, tomaré ese cuchillo y te lo clavaré en la entrepierna, ¿de acuerdo? ¿La respuesta? César sonrió ante la mirada deslumbrante. Me estás amenazando en este momento. No, es una advertencia. Lee Wan miró a César como si no fuera a perdonarlo si esto sucedía una vez más, y luego se dio la vuelta. César sonrió suavemente a la espalda de Lee Wan, quien caminaba a toda prisa. Seskin se escondió detrás de una cortina y observó a Lee Wan caminando rápido y a César siguiéndolos. ¿Qué hacemos? Mi cuerpo tembló espontáneamente y un sudor frío corría por mi espalda. Su mano continuaba apretando nerviosamente el botón del cardigan. No podía soportar el miedo. Corrí todo el camino hasta aquí, pero me estás encontrando. Las palabras que Lee Wan dejó atrás flotaban en mi mente. Lo más impactante de todo fue que Berdiav también había muerto. ¿Quién lo mató y por qué? Sabía que Berdiav, que había estado bajo la protección de Lomonosov, estaba siendo investigado por estar involucrado en actos de corrupción. ¿No es por eso que se escapó aquí? Pero está muerto. Ahora, ¿qué pasa si el mercado está muerto? El rostro de Seskin, mientras daba vueltas a sus pensamientos, rápidamente se puso blanco. Estaba claro que la organización usaría sus manos de inmediato si el trabajo se convertía en una molestia. Quizás Berdiav también fue asesinado por el lado de Lomonosov. Por temor a poner en peligro la organización a través de una investigación por corrupción. Ya no podía darme el lujo de ir y venir. Necesitaba desesperadamente a alguien que lo protegiera antes de que alguien lo matara. En un instante, recordó al hombre que acababa de amenazarlo. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo otra vez, pero lo siguiente en lo que pensé fue en otro hombre que se llamaba Abogado. Siskin rápidamente hizo rodar sus pensamientos. Todavía hay una oportunidad. ¿No ayudaría a ese hombre de alguna manera si todos habláramos de eso? Cuando recordó cómo trató de persuadir al hombre de cabello plateado que lo estaba amenazando, ganó un poco de confianza. Habiendo endurecido su mente, Seskin rápidamente se dio la vuelta para encontrar la tarjeta de presentación que Lee Wan había dejado sobre la mesa. En ese tiempo, algo frío y duro tocó su frente. Sorprendida, Siskin se detuvo en el acto y abrió mucho los ojos. Había otro hombre además de él en la lúgubre sala de estar con una pequeña luz encendida. Seskin se volvió contemplativa y se congeló como estaba. Ni siquiera podía escuchar pasos acercándose, y mucho menos entrando. ¿Cuál diablos es la verdadera identidad de este hombre? Con suerte, Siskin apenas abrió la boca con una voz temblorosa. Todos, tú, nu, ¿quién? El hombre sonrió en el crepúsculo. Extrañamente, la suave sonrisa del hombre hizo que el corazón se asustara aún más. Deberías saberlo mejor, Seskin. El hombre presionó con firmeza el cañón contra la frente de Seskin. Seskin abrió mucho la boca, pero ningún sonido salió de su boca por el miedo. ¿Quizás el francotirador que enviaron? Espera, no, Lomo. Ante las palabras apenas tartamudeadas, el hombre respondió con una suave sonrisa en su rostro. Adiós. Un débil sonido emanó del barril frío. Hubo un sonido vacío como si el aire estuviera siendo aspirado, y después de un rato se hizo el silencio.
Continúa con el volumen 2.